básicamente hablan de las 4 a 6 semanas posteriores. De acuerdo a la literatura o al programa van a encontrar todavía la clasificación del puerperio inmediato, puerperio tardío. Puerperio inmediato las primeras 24 horas, el puerperio inmediato los primeros 10 días y el puerperio tardío los primeros 42, los últimos 45 días. Como ustedes ven, nosotros vamos a hablar de lo que se llama este proceso de las 6 a las 12 semanas. Es sumamente importante porque todas las modificaciones fisiológicas, anatómicas que se producen durante el embarazo, gran parte de estos van a tener su proceso de regresión a una etapa normal, ¿no? La que se produjo antes del embarazo. ¿Sí? Pero algunos de ellos, como lo que dice ahí, los cambios cardiovasculares, los cambios que se producen en el piso pélvico, pueden estar varios meses o incluso más de un año de asistir, ¿no? De tratar de retornar a los valores normales. Vale. Entonces, todo este proceso, desde modelación o desde regresión de las modificaciones fisiológicas, debe ser manejada de manera integral. Sobre todo, hablamos las primeras 12 semanas, ¿no? Algunos libros ya hablan de un cuarto trimestre del manejo del embarazo, ya no de los 3 trimestres, sino un cuarto trimestre, porque en esta etapa se produce este mayor riesgo, puede haber mayores complicaciones y se habla de un manejo integral, ¿no? Que debe valorar tanto el aspecto psicológico, el aspecto físico, debe tomar en cuenta el periodo de concepción, ¿sí? Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Vamos. El tema de hoy, básicamente los objetivos que vamos a hablar el día de hoy, puerperio, hablar de puerperio es amplio. Pero nosotros vamos a hablar de lo básico, lo fundamental, y vamos a hablar de los cambios fisiológicos del puerperio, con más énfasis en lo que es el sistema genitourinario, sobre todo el aparato reproductor. Vamos a hablar de los cuadros clínicos puerperales que se presentan, muy aparte de las complicaciones, básicamente el dolor pélvico, ¿sí? Vamos a hablar de los cuidados de la salud del puerperio, de la anticoncepción que se puede usar durante el puerperio, y un punto aparte va a ser la lactancia materna, solo un punto pequeño porque tiene un tema aparte grande de lactancia materna. Va. Entonces vamos a empezar con lo que es la involución, con el proceso de regresión en función a lo que es el aparato reproductor. El mayor cambio que van a ver ustedes durante el puerperio es a nivel del útero. Si bien durante el embarazo de manera progresiva va aumentando y de lo que son 70 o 100 gramos el peso normal del útero, a final de embarazo llega a pesar 1000 gramos. Inmediatamente después del puerperio, ¿sí? Hasta las 2 o 4 semanas, va a regresar a un peso menor que generalmente entre 200 y 300 gramos. Vuelve a su peso normal al finalizar la sexta semana. ¿Qué es lo importante de esta involución? Actualmente es cómo lo verificamos. Clínicamente ustedes van a ver en la práctica y seguimos utilizando nosotros la medida de la altura uterina de involución. Agarramos una cinta métrica del pubis al fondo uterino y vamos viendo lo que va regresionando. Generalmente decimos entre 1 a 2 centímetros por día. Es muy variable, depende del que está examinando. ¿Sí? Mucho mejor, actualmente nos dicen que es la ecografía, ¿no? El que te va a dar el parámetro real de este proceso de involución uterina. Pero no se debería de utilizar de manera rutinaria, solamente con alguna indicación o cuando tengamos sospecha de un proceso patológico. Vamos. Dale. No puedes cambiar tan esperado. Proceso secundario a la involución tenemos lo que se llama la contracción del útero, ¿no? El proceso de hemostasia a nivel del sitio placentario. Básicamente después de que se produce el parto, inmediatamente el área de inserción de la placenta, ¿sí? De un diámetro más o menos aproximadamente de 18 centímetros, que es donde está insertada, va a reducirse a un diámetro de 9 centímetros. Eso básicamente por cizallamiento o destrucción del tamaño de la placenta. Se dice que al tercer día ya va a producirse un proceso de infiltración, de granulación, ¿no? Y el endometrio va a concluir y se va a lograr regenerar al 16 día después del parto.
y este mismo proceso se va a extender a todo el endometrio. Y esto va a ser importante cuando nosotros empecemos a hablar, ¿sí? Cuando estemos hablando de lo que es anticoncepción, cuando una mujer en postparto, no desde lactancia, cuál es el periodo de tiempo que ya corre el riesgo de un embarazo. Vamos. El otro proceso de la involución uterina de la contracción es la hemostasia. Ustedes bien han escuchado, los que están ya yendo a lo que son los hospitales, el proceso de hemostasia, primeramente en las primeras horas, va a ser netamente por contracción del músculo uterino, ¿sí? Y la compresión de los vasos que pasan a través del músculo uterino. Esas son las primeras 24 horas. Posterior a eso, el proceso de hemostasia ya sigue a lo que ven ahí. Va a ser directamente porque va a haber una diagnosticación, una trombosis, una endocelitis, tanto de las venas como de las arterias, y un depósito de material fibrinoide en todo ese proceso de vasos, y eso es lo que va a causar o ocasionar la hemostasia definitiva. Vamos. Este proceso de destrucción, de degradación de lo que es la decidua, de lo que son los coágulos, de lo que son las células epiteliales, de lo que básicamente es el vérnix, y en algunos casos los pequeños restos de tejidos membranosos que se pueden quedar, van a salir a través del canal vaginal con una secreción. A esto se conoce con el nombre de lóculo. Cuanto más es la cantidad de este contenido, de esta estructura de eritrocitos, el color va a ser rojo, que nosotros conocemos como lóculos hemáticos, y también se conoce como rubra, ¿no? Rubravera. Y estos lóculos, básicamente estos hemáticos, te van a durar los primeros 3 o 5 días. Posteriormente, la calidad del lóculo, la cantidad de los componentes de los eritrocitos va disminuyendo, y el flujo, el moco va aumentando, de secreción, ya se vuelve serosa. Y esa calidad va a durar básicamente hasta el noveno, décimo día. Y posterior a eso, pues la coloración ya aumenta, y los cambios que se producen ya no son debido a los eritrocitos, sino a la secreción mayor de moco, ya va a tener incluso colesterol, va a haber grasa, va a haber un componente leucocitario, y la calidad de los lóculos son pues blancos, medio amarillentos, pero la característica es que no son fétidos. Y en el transcurso de esto, ustedes ve que la calidad va cambiando, se vuelve maloliente, se vuelve verdoso, pues eso ya indica que es un proceso infeccioso y podría tratarse de un proceso endometrial, ¿no? Una endometritis. En ese sentido, nosotros básicamente la evaluación de los lóculos la vamos a ver en el transcurso y su importancia clínica repercute. Si persiste más de 5, 6 días o 7 días un sangrado, pues nosotros estamos hablando que puede posiblemente tratarse de una retención de urinaria, ¿no? O en algunos casos, pues, de otro componente vascular que no se haya diagnosticado durante el puerperio. Esta duración de los lóculos, como dice, va a filasear entre los 27, 28 días, algunos hablan hasta los 30 días, ¿sí? Después de eso, si persiste la secreción o hay un fluido mayor al esperado, debe ser motivo de investigación para ver la causa. Vamos. Ahí está lo que decimos. Esto hay que tomarlo en cuenta, y esto ya estamos hablando de un puerperio tardío, donde la paciente va a estar con lóculos serosos. Muchas de las pacientes, en un 7 a un 14% o un poquito más, van a presentar entre los 10 a 14 días un sangrado. Pueden presentar sangrado rojizo normalmente, ¿sí? En moderada cantidad, pero es autolimitado, 1 hora o 2 horas. Y eso se debe básicamente que en lugar de la inserción placental secreta, pues lo que eran los coágulos o esas escaras, pues tienden a desprenderse y eliminarse. Y en algunas mujeres esa hialinización que hemos hablado de los vasos no se produce y persiste, y eso es lo que ocasiona el sangrado. Y eso es muy importante, como te dice. Básicamente el control ecográfico es el que nos va a ayudar, ¿no? En este caso, para estar tranquilos. El control ecográfico nos dice, como ven en la imagen de arriba, que básicamente es una imagen oscura, ecogénica, ¿sí?
donde no se muestra compatible con coágulos sanguíneos. Pero si todo eso se va a tener de cosas opacas, nos está diciendo que probablemente sea el resto. Eso nos ayuda a distinguir lo que les decía. Este proceso hemorrágico es autolimitado, únicamente es observarla, el reposo y va a pasar, no necesita ningún tipo de tratamiento. Si fueran restos, pues hay que hacer un pequeño legrado que se llama aumento. Estamos hablando del portario tal. Vamos viendo adelante. Esta involución uterina, o contracción o disminución del tamaño uterino, básicamente se acompaña en un buen porcentaje de mujeres durante el puerperio de un dolor pélvico, conocido como el puerto, y que están asociados más con la lactancia materna. Se presenta con más frecuencia en mujeres multíparas que en mujeres primíparas. ¿Y a qué se debe esto? Como están viendo ahí, las causas pueden ser una contracción con la contracción uterina, con las modificaciones hormonales, por la oxitocina, que básicamente va a hacer que las contracciones son más intensas y posteriores a la lactancia. La lactancia libera oxitocina y la oxitocina es un factor preponderante en la contracción, ¿no? Muy aparte de inyectar la leche, ser un protector de la hemorragia, la oxitocina también crea un vínculo, ¿no?, contra la madre misma. Adelante. El cuello uterino. ¿Cuál es el tiempo en el que el cuello uterino va a sanar? Es muy importante para nosotros porque ese es el protector de las infecciones en ascenso, sobre todo las infecciones vaginales. Después de un parto, normalmente el cervix es difícil diferenciarlo de la consistencia del canal vaginal. Entonces, básicamente, el cervix retorna a la normalidad pasados los 40 días. Pero como bien dicen ahí, a las 6 semanas post parto, es lo que ya se ha básicamente ha cicatrizado, ha vuelto a regenerar, y básicamente por su composición, el cervix no tiene mucho tejido muscular o fibra muscular, sino más es colágeno. Entonces, para su reconstrucción va a necesitar lo que está ahí, enzimas como las proteínas, metaloproteinasas, las colagenasas y células del sistema inmunitario que van a hacer que el cervix tenga que cicatrizar. El de arriba es un cervix que nunca ha tenido parto, una vivípara. Ahí ven el orificio cervical externo, que es circular. En una paciente que está ahí, nosotros cualquier lesión la hacemos en el sentido horario. La encontramos a horas 3, a horas 15, a horas 7, sentido horario. En cambio abajo ya es una paciente que ha tenido un parto. Esa es la diferencia con nosotros que realizamos el examen especular para saber. Entonces, la presencia están las cicatrices, ¿no? Ahí se crean las cicatrices del posparto y ahí ya cambia, ¿no? Ahí se llama labio anterior, lo que está arriba, eso. Atrás el labio posterior y a ambos lados la comisura derecha y la comisura izquierda. Pues cualquier lesión que se presente, ustedes ya hablan o describen, lesión en el labio superior o anterior, lesión en el labio posterior, o en comisura izquierda, comisura derecha. 20 minutos. Dale. ¿Cuándo regresa la función oral? ¿Sí? Es importante para nosotros para hablar de anticoncepción. Entonces, para nosotros la desenflavilación puede aparecer, ¿sí?, de manera normal, en gran porcentaje, entre los 70 a 75 minutos, ¿no? Pero está temprano, a los 27 días ya puede ocurrir, muy pocas mujeres, la primera ovulación. La menstruación aparece a las 12 semanas del postparto en el 70% de los pacientes. Entonces, eso es súper importante en esas mujeres que no están dando de lactar. Por alguna razón, algunas mujeres rechazan la de lactar, tal vez por fenómenos estéticos, pero otras por indicación médica, pacientes con VIH, pacientes ¿no?, donde están tomando tratamientos quimioterápicos, donde está contraindicado el medicamento, en la lactancia materna, perdón. Entonces, en estos pacientes, nosotros consideramos esto, el embarazo ya se puede producir
de manera temprana, al tercer mes. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hablar al último de las necesidades de concepción. Pero en una mujer que está en lactancia, esto se produce, la ovulación se va a retardar hasta los 6 meses. Y la menstruación puede iniciarse en el año, o la paciente puede estar en amenorrea hasta los 36 meses, 3 años. No en esos pacientes que tienen lactancia materna prolongada, que se van hasta los 3 o 5 años. Pues no es de extrañarse cuando ustedes vayan a la consulta y no está enfermo, me preguntan con lactancia, ¿qué no está sangrando? ¿Sí? Básicamente, esta supresión de la ovulación y de la menstruación se va a deber al efecto de la prolactina, que está elevada durante la lactancia materna. ¿Y cuál es el estímulo de producción de prolactina? Básicamente es la succión. ¿Sí? Vamos. ¿Cuánto pierde de peso? Es importante saber esto. Si hablamos de parámetros normales, la pérdida promedio inmediatamente después del parto está entre 6 y 6.5 kilogramos. ¿Eso qué incluye? El recién nacido, la placenta, el líquido amniótico, generalmente la sangre que se pierde, entre 1000, poco más, primera hora. ¿Sí? Muchas mujeres, esta pérdida de peso no la vemos inmediatamente. Básicamente se ve eso por una detención de líquidos, ¿no? Y eso se va a dar en las 1 o 2 semanas, va a retornar probablemente al peso, ¿no? Esta pérdida de peso va a ser más manifiesta. ¿Por qué se retiene el líquido? Básicamente el estrés, como dicen ahí, puede ser un factor estimulante, el estrés del parto, para la liberación de hormona antipirética. Y eso hace que retenga líquidos, que retenga sal, y la paciente en el postparto tiende a presentar edema. Sobre todo es más frecuente esto de la retención de líquidos en pacientes por cesárea. Generalmente los líquidos que administramos son cristaloides entre todos. Puede presentarse un edema leve de piel que no necesita tratamiento, eso es importante explicar a la parte. Todas las modificaciones fisiológicas que estamos hablando van a regresar de manera espontánea después del tiempo estimado. La tiroides. La tiroides es una de las glándulas que durante el embarazo tiene modificación. Va a aumentar el tamaño en un 30%, ¿sí? Y va a regresar gradualmente en el periodo de 12 semanas, ¿no? Estuvimos hablando al comenzar lo que es el puerperio tardío, de los 45 a 60 años. Las dos hormonas que producen, la T3 y la T4, durante el embarazo, ¿sí?, se elevan. Por eso en el embarazo los valores normales para el control son diferentes a los de la mujer no embarazada. Un valor normal que dicen que una mujer embarazada que es similar a no embarazada con parámetros puede simular un hipotiroidismo clínico. Entonces estas concentraciones van a volver a la normalidad a las 4 semanas postparto. Durante el embarazo el sistema inmunitario está disminuido, ¿sí? Y en el postparto retorna a la normalidad, sobre todo de las células, y puede ser causa de desarrollar lo que se llama enfermedades autoinmunes. Una de ellas es la tiroiditis autoinmune transitoria, o la tiroiditis postparto. Esta se puede manifestar con hipertiroidismo o hipotiroidismo. Esto es para que conozcan todos sus síntomas, ¿no? Y muchos lo asociamos como una causal de lo que se llama la psicosis postparto, depresión postparto, ¿no? Lo que está ahora en auge, que muchos factores van a estudiar frecuentemente. ¿Qué modificaciones sufre el sistema cardiovascular? Para hacerles de acuerdo, ya llevamos modificaciones fisiológicas con ustedes. Al último trimestre del embarazo, ¿sí?, básicamente la frecuencia cardíaca aumenta, ¿no? El gasto o el sistólico, el volumen sistólico aumenta. Si sumamos el gasto cardíaco más la frecuencia, ¿sí?, el volumen sistólico más la frecuencia cardíaca, eso hace el gasto cardíaco, ¿no?, va a aumentar. El volumen plasmático total de la sangre aumenta, en un 30 a 50%, lo que no es correlativo con el aumento de la masa intracitaria, por eso produce la anemia. Todos estos cambios después del parto, ¿sí?,
deben, en el postparto, deben de volver a su valor normal, pero no es inmediatamente. Muchas de estas modificaciones tardan, como les hemos dicho, en la remodelación cardíaca en el año y medio. Entonces existen valores, por ejemplo, como están aquí, ¿sí? El volumen plasmático inmediatamente después del parto va a disminuir cerca de 1000 ml por la pérdida de la salida de la placenta, del libramiento de los glóbulos. En los 4 días posteriores o 14 días, el puerperio que dura, porque el sangrado es continuo, llega a perder entre 3000 a 4000 ml, en total de pérdidas sanguíneas que va a tener. ¿Sí? Ahí estamos hablando. Si resumimos, van a ver ustedes, la frecuencia cardíaca se normaliza en 41. El volumen histórico va a estar entre las 4 o más semanas se va a retornar a la normalidad. ¿Y qué es lo más importante para nosotros? La presión arterial, porque va a retornar entre las 6 a 8 semanas. Inmediatamente después del parto puede estar normal o ligeramente elevado. Minutito, tómenme, por favor. Con la coordinación, ¿no? Sí. Durante el embarazo también, ¿sí? No, a la coordinación. El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que durante el embarazo, el fibrinógeno, el factor 7, 8, 9, factor 10, factor 12, factor de von Willebrand, se elevan. Y los factores naturales que son anticoagulantes, ¿no? Que es la proteína S, ¿sí? El activador de tisular del plasminógeno, están disminuidos. Y esto del puerperio va a permanecer elevado hasta los 21 días. Y eso tenerlo en cuenta, por eso se debe indicar a la madre que se debe inmunizar de manera temprana, ¿no? Por el riesgo de trombosis venosa profunda o el pulmonar. Y vamos a hablar más adelante un poquito de lo que es anticoncepción, por qué no se debe dar anticonceptivos hormonales combinados, y si los de progesterona. Tiene mucho que ver con estas modificaciones del sistema de coagulación. Y ya habíamos hablado de esto, ¿no? El sistema inmunitario durante el embarazo está disminuido, posterior al parto va a volver, sobre todo de debilidad celular, y esta puede ocasionar lo que hemos dicho, la habilitación de procesos inmunológicos como el sistematoso, la tiroiditis autoinmune, la esclerosis hepática. El sistema urinario es otro de los órganos que va a retornar durante el embarazo, sufre modificaciones debido básicamente a su estructura, que es músculo liso. Durante el embarazo, pues esto tiende a extenderse por el efecto de la progesterona, ¿no? Y su reacción tiende a disminuir. Entonces, ¿cuáles son las patologías comunes? No patologías, sino los procesos que se van a presentar en el puerperio y que debemos controlar, y que no amerita un tratamiento por especialidad. Es uno, la retención urinaria, la incontinencia urinaria y la tiresia. 3 cosas que, y esto nos va a enseñar a nosotros en el puerperio, que debemos controlar y debemos resolver. Uno, como hemos visto, la retención urinaria. General, y es más frecuente en pacientes post-cesárea que post-parto. Y se debe a esas 3 causas. En la post-cesárea básicamente es por un proceso neurológico. Básicamente la emergencia peridural es la que va a afectar. Y los otros 2 se presentan tanto en el postparto como en la cesárea. La mecánica no se va a presentar tanto en la cesárea porque no hay lesión del tracto del uretre, ¿no? O de la mucosa vaginal, que por efecto mecánico puede causar. ¿Cuál es el tratamiento? Ustedes tienen que vigilar. Si una vejiga se distiende, de la misma manera hace que el útero deje de contraerse. Puede ser causal de una hemorragia postparto.
es cateterismo vesical. Colocan un catéter, cual puede persistir 24 horas para control, posteriormente se debe retirar. En caso de que esto persista, pues decían, es un manejo por especialidad, ya no es neurólogo, podemos usar el pañuelo. ¿Sí? Vamos a la siguiente. La incontinencia urinaria. Generalmente esta es una incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Sí? Puede haber también incontinencia urinaria por rebosamiento, en el anterior caso, debido a que como no podemos, hay retención urinaria, pues eso llega a un punto que va a rebosar. Esta es por esfuerzo, básicamente la paciente va a perder la orina al toser, al estornudar. Y esto es al daño mecánico que se produce durante el parto. Muchas veces, ¿sí?, los ejercicios del suelo pélvico, los ejercicios de Kegel que se llaman, nos van a ayudar a corregir. ¿Listo? Si esto va a continuar a los 3 meses posteriores al parto, ya debemos consultar con un especialista, ¿no? Básicamente el piso pélvico para que puedas. Va. Y el último problema componente que tiene la diuresis. Una mujer no debe asustarse porque va a ir seguidamente al baño a orinar. Generalmente esto se va a producir al segundo día, ¿sí?, y esto es por la movilización del edema, de la retención de líquidos en el postparto. En el postparto inmediato hemos dicho que retiene líquidos, ¿se acuerdan? ¿Sí? A partir del segundo o tercer día va a empezar la paciente a orinar y eliminar esos edemas, y la paciente va a ir muy seguido al baño. Y esto se resuelve al tercer cuarto día de haberse iniciado. Existe también, ahí como punto aparte, cuando nosotros damos durante el control prenatal, y el ecografista nos dice dilatación de las ureteras, dilatación de las cálices renales, ¿no? Eso es propio del embarazo, sobre todo en el lado derecho, por compresión, ya sea de los vasos o del útero que va creciendo. Esta dilatación fisiológica del embarazo, igual, no amerita tratamiento, va a tener un proceso de resolución espontáneo, ¿sí?, y va a finalizar a las 12 semanas, ¿no? Que las 8 o 12 semanas vuelvas. ¿Qué hacemos con la piel? ¿Sí? Han venido a hablar ustedes durante las modificaciones fisiológicas, se hiperpigmenta la piel, hay hiperpigmentación del plasma granulado. Eso va a regresar hasta finalizar el embarazo. Muchas veces la ayuda con algunas cremas para las mujeres va a estar. Se pueden presentar lo que se llama la caída de cabello. El puerperio es normal, significa que está volviendo a generar. Esta caída de cabello no es por placas, sino es difuso, y esto les decimos porque algunas veces han escuchado, hemos hablado de que pueden aparecer enfermedades autoinmunes como el lupus, donde la caída es en bloque, para que queden diferentes, ¿sí? A eso nosotros en semiología, pues lo conocían como el efluvio, ¿no? El efluvio terroque, el puerperio. El cabellito antiguo cae, sale uno nuevo, ¿no? Vamos. Y esto es lo que muchas veces a las mujeres les preocupa, ¿no? Las estrías. Las estrías del embarazo básicamente es generalmente una causa, debido a hablar durante el embarazo, es la ganancia de peso descontrolada, no controlada. Si hacemos una ganancia de peso adecuada, las estrías no son tan severas. Realmente que son rojizos, se van a volver más altos, más macarados, y otro que tenemos otro problema es el debilitamiento, ¿sí?, de los músculos rectos del abdomen. Se llama diástasis. No es una hernia, pero muy tranquilamente cuando la mujer hace fuerza, el abdomen tiende a salirse. Eso con los ejercicios va a tener un proceso de resolución al finalizar el tratamiento. Esto de las diástasis de músculos rectos, de la debilidad de los músculos del peine, básicamente van a revertirse con el apoyo de lo que se llama el ejercicio, ¿no?
en principio para el piso pélvico el ejercicio de Kegel, pero para lo demás los ejercicios. ¿Cuándo debe volver una paciente a hacer ejercicio? Se dice que una mujer en el puerperio, ¿sí?, a la semana del posparto, debería de regresar a hacer ejercicio, ¿no? En la cesárea tarda un poquito más, dependiendo de las condiciones, de la segunda o tercera semana, ¿no? Aeróbico, nada de peso. Está recomendado por el Colegio Americano, dice, como base que una mujer en el puerperio, a la semana debe hacer 150 minutos de ejercicio, ¿no? Estamos hablando de 2 a 3 horas. Durante el puerperio, entonces, ¿qué debemos controlar? Nosotros sabemos que estas cosas van a regresar. ¿Qué es patológico y qué no es patológico? En el puerperio inmediato la paciente está hospitalizada, ¿sí? ¿Y la hospitalización cuánto va a durar? ¿Por qué se debe quedar 12 horas, 24 horas, 48 horas? Ese tiempo que va a estar con nosotros es muy importante porque nosotros, puerperio, generalmente se debe orientar sobre varios aspectos que vamos a ir ahora desglosando y aclarando dudas de la mujer. Si no se aclaran esas dudas, pues la mujer para el siguiente embarazo puede irse con un estrés traumático postparto, lo que ahora he tenido el miedo, probablemente hayamos realizado técnicas que le han causado dolor, un maltrato, pues al siguiente embarazo la paciente puede creer que va a ser lo mismo, que el parto es traumático y tiende a veces a no acudir a los centros de salud. Entonces nosotros en esta etapa de hospitalización debemos sacar todas esas dudas. Entonces una paciente en el postparto debe permanecer 24-48 horas, donde se va a dar toda la orientación de lo que hace rato hablamos del cuarto periodo, ¿sí? En la cesárea de 2 a 4 días. Esa cesárea que no tiene complicaciones en esa mujer que no ha entrado con factores de riesgo. Aquella paciente que ha entrado por preeclampsia, que ha entrado por diabetes, este periodo varía, ¿sí? Como se ha dicho. ¿Qué más? Debes recibir inmunidad. Los que están en el hermano Kiri ven a la enfermera cada mañana y viene con su carrito vacunar, ¿sí? Todas las vacunas para el sarampión, difteria, tétanos, la DPT que conocemos, se pueden aplicar en el puerperio. No afectan la lactancia materna, no afectan la calidad de la leche, y si esa mujer no tiene vacuna contra la varicela, se la puede aplicar, no va a afectar. A partir de ahora, todos los medicamentos o los procedimientos que hagamos, que yo vaya hablando, tengan que lo estamos utilizando en función a que si afecta o no afecta la lactancia materna, porque ese es el objetivo, ¿sí? Vale. Es lo que has hecho, es el cuarto trimestre. Aquí empiezan los cuidados o los controles que habíamos hablado. Entonces, aquí se debe educar a la madre, y esto es un breve resumen de lo que hasta ahora hemos hablado, ¿sí? Los glúteos van a persistir 3 a 8 semanas. Puede tener un pequeño sangrado, esto es repetir, entre los 7 y 14 días y no debe asustarse, que probablemente es si viene a la consulta, explicarle que es autolimitado, que va a estar, ¿sí? Que debe hacer actividad física. Ahí está, subir, bajar las escaleras. Los ejercicios postparto no tienen efecto sobre la lactancia materna, eso deben de saberlo. ¿Cuándo inicia la vida sexual? En promedio, las mujeres dicen que pueden ser a las 6 semanas, el 90%, y el resto a los 3 meses. Algunas mujeres vienen a la consulta porque ha disminuido el deseo sexual. Puedes retornar a la normalidad entre el tercer a sexto mes. No necesita un tratamiento. Eso es lo que le tienen que orientar. El 80% de las mujeres pueden presentar problemas sexuales, como por ejemplo la dispareunia. Esto se debe a que si esta paciente ha tenido una episiotomía, un desgarro, laceraciones,
pueden ser de tercer, cuarto grado, ¿sí? Y que nos va a ayudar bastante el uso de lubricantes o estrógenos que se persisten. Vale. ¿Cuándo vuelve al trabajo? Si es que trabaja. ¿Cuántos días de baja? Es importante. En nuestro medio por ley es 45 días, ¿no? Generalmente nosotros, los que trabajamos en el seguro o en las cajas, tenemos que dar baja médica antes y después del parto. Dale. O sea, doctor, 45 días desde que nace, antes del parto igual. 45 días después del parto. Ah, después del parto. Sí. Total tiene 90 días de baja. 3 meses. 3 meses de vacaciones. Puerperio, se la puede programar a la cuarta semana en esa paciente que no tiene factores de riesgo. Esa paciente que presenta factores de riesgo es individualizado, ¿sí? Y como hemos hablado hoy, la visita integral, vamos a hablar, lo que ustedes han dicho hoy, ya hemos hablado del inicio de la vida sexual, hoy, ¿sí? Vamos a hablar de la lactancia materna, tenemos que presentarlos sobre lo que es la nutrición y un poquito de anticoncepción. Vamos. ¿Cuáles son los cuidados perineales que se deben realizar durante el puerperio? Necesita que sea un tratamiento especial cuando hay una epigrafia, cuando hay una herida de perineo. Y una episiotomía, el corte para el parto o un desgarro pequeño, no es de gravedad. Básicamente el aseo o la ducha es suficiente. En aquellas mujeres que presentan bastante dolor, un dolor moderado, porque la episiotomía es muy grande, o se hace un desgarro, eso lo utilizamos nosotros, puede requerir, ¿no?, que hagamos baños de asiento. Y eso le tienen que enseñar en la casa de la paciente que tiene que hacer. Tenemos baños de asiento caliente, baños de asiento frío, ¿verdad? Actualmente los fríos son los que mejor resultados tendrán, ¿sí? La forma de realizarlo es un recipiente a temperatura normal y después se va aplicando el hielo. Y si el dolor es intenso, podemos utilizar antiinflamatorios que no afectan la lactancia materna. Nosotros en nuestro mes seguimos dando el paracetamol, que no es bueno que utilizan los AINES como el ibuprofeno y naproxeno, que tienen mejor respuesta para el dolor. Ahora, cuando el dolor pélvico es intenso, dos cosas que no mejora con los analgésicos. Uno, que esté sufriendo una complicación. Ahí se puede estar haciendo un hematoma, se puede estar infectando, ¿sí? Se llama fascitis necrotizante, la infección que va hacia adentro, se debe descartar. O si no, ese dolor perineal, si revisamos, puede deberse a hemorroides, que durante el parto, si las venas pues tienden a salirse por el canal, por el ano, tienden a apretar y se trombosa, venas trombosadas. Cuando hay trombosis de los hemorroides, el tratamiento es abrir y drenar el corazón. Y si no están trombosados los hemorroides, pues nosotros sabemos, podemos utilizar corticoides tópicos, spray, ¿sí?, y ablandadores de las heces. Una mujer en el puerperio sostenida. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. ¿No? Ya hemos hablado de esto de la incontinencia urinaria. Si va a persistir más allá de los 6 meses, vamos al especialista. Los ejercicios pequeños son los que nos van a ayudar en este tiempo. Actualmente trabajamos con fisioterapia y es muy rara vez los que estamos viendo dificultades en el contenido. Ya, esto también es un poquito recordar la hemorragia postparto tardía y la anemia postparto que debemos hacerla en el control prenatal. ¿Sí? Y esto es una orientación que ustedes van a tener. Como les dije, si se presenta entre los 7 y 14 días, es un sangrado pequeño que no puede durar unos 2 o 2 días, es por escalacelación,
coágulo a nivel del sitio de infección placental. Pero si hay una hemorragia que se va a presentar entre el tercer a quinto día, debemos de sospechar la razón de la formulación, que es la enfermedad que vamos a hablar. Y si esta hemorragia del séptimo a 14 días está más allá de los 12 días, como he dicho por ecografía, estamos hablando de retención renal. La anemia, que es consecuencia de la pérdida de sangre y del déficit de los depósitos de hierro, le pónganle con hierro. Actualmente nosotros utilizamos el hierro endovenoso más la eritropoyetina, porque el hierro bioral, ¿quién ha tomado? El sulfato ferroso. Ustedes que están aprendiendo ya a ser médicos y médicos, tienen que probar todos los medicamentos. Sí, porque el buen médico, ¿no? La paciente es un buen médico, porque sabe curarlo, ¿no? Concluye el tratamiento. A los pediatras preguntan, todos prueban los medicamentos para ver el sabor. Toman una amoxicilina de una industria con la otra y van a ver lo picante que es y lo dulce y agradable. Y el sulfato ferroso tomen, de lo que está el estado, el sabor metálico, los casos negativos, no van a tomar una tetracyclina. Cómprense el que tiene fumarato ferroso y va a ser sabor a chocolate y van a tomar sin problema. Entonces, para la anemia, por ejemplo, el tratamiento es 90 días para la reposición de hierro, se dan 90 tabletas cada 12 horas. Muchas de las pacientes en nuestro medio no concluyen el tratamiento. Entonces, en ese punto de vista, nosotros hemos empezado a utilizar el hierro endovenoso. En hospitales públicos como el hermano Quil no cubre el Estado, entonces tiene un costo. Los que pueden pagar, los señores que pueden pagar, súper, ¿no? Dosis semanal o dos, dependiendo la gravedad, pues es suficiente y no tiene que tomar los 90 minutos. Vale. Esto es un punto aparte que también debemos informar a la mujer que está en el posparto, y ustedes lo van a ver a la larga, es una otra de las complicaciones. ¿Sí? Tienen dos temas largos seminarios, creo, uno de hemorragia posparto, que van a hablar después de ustedes, y el otro que es la sepsis. Nosotros aquí vamos a ver, nosotros decimos, el punto importante, durante el puerperio se eleva la temperatura, se eleva por el mismo hecho de la incapacitación mamaria, ¿no? Por las hormonas, 37, 37,5, 37,6, pero nunca va a ser fiebre mayor a 38 grados. Entonces, si se presenta fiebre en una paciente, ahí está, mayor a 38 grados, a partir de después del puerperio inmediato, que se llama puerperio inmediato, las 48 horas, estamos hablando de que puede haber una fiebre del puerperio, es decir, una infección del aparato reproductor, ¿no? Estamos hablando del útero, de endometritis. Si es un poquito más tarde y es necesaria, probablemente de quirúrgica. Si es más tardecita, 7, 8 días, puede ser una mastitis. Entonces, a eso va. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que les decía. El puerperio, si bien todos los órganos regresan a su estado previo al embarazo, hay un órgano que se va a desarrollar, que en el puerperio va a lograr su máximo desarrollo, y es la glándula mamar, ¿no? La glándula mamar se dice que está completamente desarrollada cuando se produce la leche, la secreción de leche completa, y aparte de calor. Entonces es la única glándula, y vamos a hablar de lactancia materna. Y actualmente es el vínculo que va a dar origen entre la madre y el niño, el afecto. Y eso nosotros lo hemos traducido en el primer contacto de la piel, que se da desde quien nacido y la madre. Ustedes van a tener un seminario completo de lactancia materna, donde van a conocer los 11 pasos de lactancia materna, de los beneficios de la leche materna, porque la OPS, la OMS, la UNICEF premian al hospital que practica lactancia materna, ¿no? Reconociéndolo como hospital amigo de la madre y el niño. Y todos estamos unidos. Porque la lactancia materna ayuda a dos cosas: a prevenir la muerte materna por hemorragia postparto,
¿sí? Y la muerte por desnutrición infantil. Entonces, por eso, la lactancia materna actualmente a nivel mundial se la promociona como los 11 pasos de lactancia materna. En algunos países solo son 10 pasos. Vamos. Entonces, al hablar de lactancia materna, ¿sí? Y ahí está. Muchos países anterior a este programa, la lactancia materna era muy poco. Actualmente va en aumento, mayor al 40% de las mamás van de lactar hasta los 6 meses, un poquito más. ¿Sí? Para hablar de la lactancia materna, nosotros tenemos que hablar primero, un poquito vamos a hablar del desarrollo de la glándula mamaria. Porque algunas mamás tienen leche y otras mamás no. La glándula mamaria, su desarrollo no empieza en el embarazo, empieza desde la pubertad, ¿no? Con la producción de estrógenos y progesterona. Los estrógenos y progesterona dan lugar a que se desarrollen los alveolos, la conformación de alveolos con los glóbulos, los conductos y los senos galactógenos. Durante el embarazo, ¿sí? Se produce prolactina. La prolactina ayuda a que se desarrolle, pero también incrementa el depósito de tejido adiposo. Por eso, durante el embarazo de todas las mujeres, ¿sí? Las glándulas mamarias o los senos aumentan de volumen. Generalmente nosotros consideramos dentro de la ganancia de peso entre 1000 y 1500, que está lo que se va a perder. Eso es, ¿sí? Todos estos cambios hormonales nos ayudan dentro de lo que es la biología, ¿sí? Vamos. Entonces, para que se produzca la lactancia materna, nosotros vamos a hablar de ese proceso fisiológico que están viendo, que se va a iniciar inmediatamente después del parto. ¿Por qué no se produce leche en una mujer por secreción calostro durante el embarazo? Si durante el embarazo hay estrógenos, hay progesterona, hay prolactina, porque son las hormonas del embarazo, hay estrógenos placentarios. ¿Por qué? Por la inhibición que tiene con la dopa y inhibidora de la dopamina, está muy bien, ¿qué más? la oxitocina. Durante el embarazo no se produce la secreción de leche por un efecto de la dopamina, puede ser, pero también porque la prolactina en su actividad acá es inhibida por los estrógenos y la progesterona. Tiene un bloqueo. Entonces, después del parto, la placenta se elimina, los estrógenos y la progesterona se producen en la placenta, ¿verdad? También los niveles de estrógenos y progesterona disminuyen y los valores de prolactina empiezan a elevarse. Generalmente 10 a 20 veces más de la hormona, y eso va a desarrollar aún más a que se produzca la liberación de prolactina. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Por qué nosotros hace rato hemos mostrado la imagen del contacto piel a piel o de la lactada precoz? No se va a liberar leche porque el estímulo es esto, la succión. La succión produce dos procesos neuroendógenos. Uno, la succión va a estimular al hipotálamo, ¿sí? A la hipófisis posterior y va a liberar ¿qué? Oxitocina o prolactina. La posterior La posterior oxitocina, la anterior prolactina. Libera la prolactina va por los vasos sanguíneos, llega a las células epiteliales que están dentro del alveolo y produce leche. Y eso por exocitosis se libera a los conductos. Ahí. Y la misma acción libera también oxitocina. ¿Y la oxitocina qué hace? Contrae el músculo. Hay células epiteliales que rodean el alveolo y hacen que se contraiga. Entonces así se produce la lactopoiesis. Ese es el mecanismo. Entonces cuando
ustedes les pregunten por qué no se produce la leche en una mujer que tenga todo esto, también existe el estrés, el mal agarre del pezón. Muchas veces no se secreta la oxitocina o no se produce la leche o la prolactina en suficiente cantidad. Entonces, durante los primeros 3 a 4 días del parto se va a producir lo que se llama el calostro, la primera secreción, que es más clara, más transparente, y esta tiene una función inmunológica, ¿no?, de protección, y que básicamente, ¿sí?, va a tener, como está ahí, la inmunoglobulina A y los leucocitos, que van a proteger al recién nacido contra las infecciones. A medida que vaya haciendo, hasta el 13, 14 días, se vuelve leche una leche transitoria, entre calor y leche normal, ¿sí? A las 2 semanas, pues ya vamos a tener la leche más blanca, que muy aparte de tener la inmunoglobulina, va a tener grasa, va a tener lactulosa, va a tener proteínas, y estas sirven para el engorde y el crecimiento del recién nacido. Y también en la leche se encuentra la vitamina A, D y D. Dale. Entonces, esos son los beneficios de la lactancia materna. Ahorita esas las podemos desarrollar, nutricionales, inmunológicas, psicológicas. Adelante, dale. Y tenemos 3 minutos. Y cuando hablamos de lactancia materna, hablamos del control del embarazo mediante anticoncepción. Entonces, esto lo vamos a hablar. Cada un periodo de tratamiento óptimo, donde todos los riesgos que tiene la mujer embarazada no se vuelvan a presentar en el siguiente embarazo. Son de 3 a 5 años. Se dice que el mínimo que podemos esperar es el riesgo genético de 6 meses. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si una mujer cabe lactar con niveles de prolactina, evitan, o elevados, evitan la ovulación, ¿sí?, porque bloquean a la hormona gonadotrófica coriónica, y esta va a evitar que se libere la hormona luteinizante. Vamos adelante. Entonces hablaremos de anticoncepción en la lactancia, ¿sí? El primer método anticonceptivo que se habla, natural, es el MEG, el método de lactancia y la menorrea. ¿Y su función cuál es? Por elevación de la prolactina, ¿sí?, de que se está hablando. Mientras haya prolactina elevada, no se va a producir la ovulación. Entonces, bloquea la ovulación. El método de lactancia menorrea tiene 3 requisitos: que sea menor de 6 meses, que no haya presentado sangrado, y que solamente esté recibiendo lactancia materna exclusiva a libre demanda. Si no cumple esos requisitos, el porcentaje de éxito de protección contra el embarazo disminuye drásticamente, ¿sí? Y ahí hablamos. Si suspendemos la lactancia materna, la ovulación va a regresar a los 45 días, ¿sí? Entonces las mujeres necesitan cuidarse antes de las 3 semanas postparto, porque pueden embarazarse. Vamos, ¿qué anticonceptivos podemos utilizar? Claro. Esto se conoce como las LAR, las ARAP, son los anticonceptivos reversibles de acción prolongada. ¿Cuáles son estos? Los dispositivos intrauterinos. La T de COVID. ¿Cuál más? El famoso chip, ¿no?, los implantes hormonales. Que los dispositivos intrauterinos tienen una falla menor al 1%, para que conozcan todos estos métodos anticonceptivos que pueden utilizar durante el puerperio, según su eficacia. Vamos por ahí, solo es para que conozcan. Dale, no. Estos son los que podemos utilizar como anticonceptivos de larga duración, las. El que está es el que conocen, la T de cobre. Actualmente ya hay la T de plata, se puede utilizar. Este es el dispositivo que tiene el orquestre. Vamos. Entonces, ¿cuándo utilizamos la T de cobre? La T de cobre se puede utilizar inmediatamente después del parto, por la cesárea. No afecta con la lactancia materna, pero sus tasas de difusión son elevadas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo usamos? Generalmente está indicado la T de cobre, 10 años,
los dispositivos requeridos como hormona, que le diagnosticé, por 5 años. Los implantes. Los implantes subdérmicos o las varinas que se llaman se pueden utilizar inmediatamente después del parto, pero está aconsejable utilizar a las 6 semanas posteriores. Dale. Los inyectables, la Depo-Provera, ¿puedo o no puedo utilizar durante la lactancia, durante el puerperio? ¿Sí? Generalmente contiene progesterona sola, que es la medroxiprogesterona. Se puede utilizar inmediatamente después del parto, no afecta la lactancia materna, pero muchos de nosotros continuamos con las 6 semanas. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Los dispositivos de larga duración, la T de cobre, ¿no? El retorno a la fertilidad es inmediato. ¿Qué significa? Una vez que retiras la T de cobre, la siguiente semana puedes embarazar. En cambio, con la Depo-Provera va a depender del tiempo de uso. Entonces dice que el retorno a la fertilidad, una vez suspendido el anticonceptivo, es promedio 9 meses. Claro, no va a ser inmediato. Los anticonceptivos hormonales combinados, ¿podemos darlo inmediatamente después del puerperio? No. Es diferente de una mujer que no la de lactar que la de lactar. Básicamente debemos utilizarlo pasados los 30 días, ¿no? Y si tiene factores de riesgo de embolia pulmonar después de los 45 días, ¿sí? O tromboembolismo venoso. Esa es la causa por la que no debemos alimentar inmediatamente después del parto, pero sí se puede utilizar pasados 45 días. Los anticonceptivos de progesterona sola, ¿no? La minipíldora, es igual que las anteriores, que la Depo-Provera. ¿Podemos utilizarla? Sí. ¿Listo? Consiste en tomar una diaria, no va a tener efectos sobre el volumen de la leche, la calidad de la leche y el crecimiento y desarrollo. ¿Podemos utilizar anticonceptivos de emergencia durante la lactancia materna? Sí, esas que tienen progesterona. Utiliza. Actualmente hay un método que ha salido que es efectivo, es el que tiene acetato de hidrocristal. Esto. Esa está contraindicado porque atraviesa la lactancia materna, durante la lactancia, pero que conozcan porque está en moda, ¿no? Los anticonceptivos de emergencia se pueden utilizar los 5 días, pero es más efectivo entre el primer y tercer día, y su eficacia va disminuyendo a pesar de los días. En cambio, con el acetato de cristal, los 5 días que se dice, el efecto es el mismo, ¿no? Más del 99%. Dale. ¿Se puede hacer esterilización quirúrgica o la ligadura de trompas o salpingoplasia? Sí, inmediatamente después del parto, durante la cesárea, durante las primeras 24 48 horas. Pero como hablamos de pareja, se habla de anticoncepción o planificación familiar, también podemos hablar de la vasectomía, ¿no? Como una alternativa. Dale. ¿Podemos utilizar los métodos de barrera? Sí. El primer método de barrera que ha sido utilizado ha sido el diafragma. Esta debe esperar. El diafragma es para que tengan conocimiento, ¿no? Porque las modificaciones del piso pélvico, el agrandamiento para que vuelva a su estructura normal, generalmente está indicado que esté entre las 3 a 6 semanas postparto, ¿no? Los preservativos, masculino y femenino, que pueden utilizar, van a depender, ¿no? De la forma como los usemos de flexibilidad. Es más corto. Los métodos de planificación familiar en resumen no están indicados para los primeros 6 meses del postparto, porque para dar los métodos de planificación familiar naturales tienen que ser una característica. Los ciclos menstruales deben de ser regulares. Durante el periodo de lactancia, los 6 meses nomás no tienen ciclos menstruales y están dando en ocasiones no son regulares, ¿sí? Estos métodos de planificación familiar, calculados tipo candidato, el moco, el perino, conocen entonces, pues ya nuestro sistema ofrece eso. Pero estos son para personas que tienen ritmos de 26 a 32 días. Pues no están indicados, tienen una alta tasa de fallo. Y esto es lo que hablamos como último, las reacciones psicológicas.
ustedes esas las tenemos que ver porque a veces la noticia que sale en la tele, ¿no? Que se ha suicidado o ha suicidado a todos sus hijos. Se presenta la psicosis por parto también por aborto. Entonces estamos hablando de esto, ¿no? Tres patologías que pueden. Tristeza por parto, la depresión postparto y la psicosis postparto. Los tres síntomas, ¿sí? Lo que tienen en común es la ansiedad. Y debemos saber ver, tener como punto de alarma que esta paciente tiene una ansiedad para hacerle seguimiento. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Nos vemos en seguimiento. Gracias.